Capítulo 5. El golpe fue tan inesperado que todo el mundo quedó estupefacto. Los espectadores, como clavados en el suelo, miraban el cuerpo inanimado del joven. Por fin el doctor saltó de su silla y se arrodilló para examinarlo. Levantó la cabeza y con voz que el miedo desfiguraba, exclamó: «¡Dios mío! ¡Ha muerto!». Al principio, nadie se movió. ¿Muerto? ¡Muerto! Este joven, que parecía un héroe nórdico que desbordaba de salud en la plenitud de sus fuerzas, había sido fulminado en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué diablos! A esta edad no se muere uno así. Un whisky no era causa para que un hombre tan fuerte muriese. Nadie podía admitirlo. El doctor examinó la cara del muerto y olió sus labios azulados y torcidos en una mueca. Después cogió el vaso en el que había bebido Marston. ¿Muerto? ¿Es posible que este joven se haya ahogado?, exclamó el general. Llámelo así si quiere. Lo cierto es que murió asfixiado, aseguró el doctor. Olió el vaso y pasó un dedo por el fondo y se lo llevó a la punta de la lengua. Cambió de expresión súbitamente. De nuevo habló el general. Jamás he visto morir tan de repente, en un acceso de ahogo. Emily Brent dijo con voz clara y penetrante: en plena vida pertenecemos a la muerte. No, un hombre no muere por un simple acceso de tos. La muerte de Marston no es natural, dijo bruscamente el doctor. ¿Había algo en el whisky?, preguntó bajito Vera. Sí. No sabría precisar la naturaleza del veneno, pero todo me hace creer que se trata de cianuro. No será ácido prúsico, debe ser cianuro de potasio, que mata de manera fulminante. ¿El veneno estaba en el vaso?, preguntó el juez Waldegrave. Sí. El médico se dirigió hacia la mesa donde se encontraban las botellas. Destapó la del whisky, la olió, probó de ella e hizo lo mismo con la soda. No encuentro nada sospechoso, terminó el doctor, inclinando la cabeza. ¿Cree usted que él mismo se habría echado el veneno?, indicó Lombard. Eso parece, respondió Armstrong sin gran convicción. ¿Entonces es un suicidio?, preguntó Blow. He ahí una cosa rara. Jamás habría creído, murmuró lentamente Vera, que un hombre tan jovial y tan vigoroso pensara suicidarse. Cuando esta tarde llegó en su coche parecía como no sabría explicarlo, pero todos adivinaron la idea que quería expresar. Anthony Marston, en la flor de su juventud, les produjo la impresión de ser sobrenatural, y ahora estaba allí, inerte en el suelo. ¿Ven ustedes alguna otra hipótesis que la del suicidio?, preguntó Armstrong. Nadie contestó. No acertaban a darse ninguna explicación. Nadie había descubierto nada. Todos vieron cómo él se sirvió el whisky. Pareció lógico, pues, que si había cianuro en su bebida, fuera él mismo quien lo había echado. Y sin embargo, ¿qué motivos tenía Anthony Marston para querer morir? Lowe observó pensativamente. Doctor, todo esto me parece increíble. Marston no era del tipo de los que se suicidan. Lo mismo pienso yo, añadió Armstrong. Las cosas quedaron así. ¿Qué más podían hacer? Entre Armstrong y Lombard transportaron el cuerpo de Marston a su cuarto y lo taparon con una colcha. Cuando descendieron, los otros formaban un grupo y sentían frío a pesar de lo templado de la noche. Haremos bien en acostarnos, ya es muy tarde, dijo Miss Brent. El consejo estaba acertado, pues era ya más de medianoche. Sin embargo, todos esperaban. Parecía que nadie quería abandonar la reunión, como si buscasen un consuelo con su compañía. Fue el juez Waldegrave el que primero habló. Es cierto que todos tenemos necesidad de dormir,
Todavía no he levantado la mesa, protestó Rogers. Lombard ordenó: ya hará mañana ese trabajo. ¿Se siente mejor su mujer?, preguntó el doctor. Subo a verla, señor. Al cabo de unos minutos volvió. Está durmiendo, señor. Muy bien, dijo. No la despierte. No, señor. Voy a arreglar el comedor, cerraré las puertas con llave y enseguida me acostaré. A su pesar, los invitados se fueron a sus habitaciones. Si hubiesen estado en una vieja casona con las escaleras y los suelos cimbreantes, con rincones llenos de sombras por todas partes y paredes artesonadas y oscuras, hubiesen podido sentir siniestros temores, pero no se encontraban en tal caso. En esta vivienda ultramoderna, exenta de oscuros rincones, con luz eléctrica derramada a chorros, todo era nuevo, brillante, resplandeciente. Nada podía esconderse de malo, faltaba por completo el ambiente de los viejos caserones atormentados. Y sin embargo, inspiraba a los reunidos un temor inexplicable. Se desearon las buenas noches y entraron en sus respectivos dormitorios. Casi inconscientemente todos echaron la llave a su puerta. En su alegre habitación, pintadas las paredes de un color azul, el juez se desnudaba dispuesto a meterse en la cama. Pensaba en Edward Seton. La imagen del condenado se le aparecía con toda claridad. Veía sus cabellos rubios y sus ojos azules que miraban a la cara con cordial franqueza. Esto fue lo que impresionó al jurado. Al fiscal Llewellyn le faltó tacto, y en su informe tan pomposo quiso probarlo todo. En cuanto a Matthews, el abogado defensor, estuvo muy bien. Su interrogatorio conciso y bien llevado había sido favorable a Seton, y creyó haber ganado por completo la partida. El juez dio cuerda a su reloj y lo colocó sobre la mesilla de noche. Se acordaba como si fuese ayer de esta sesión del tribunal. Escuchaba, tomaba notas y hacía resaltar el menor testimonio contra el acusado. Este proceso fue para él una victoria profesional. El abogado defensor estuvo admirable tanto que el fiscal, que informó después, no pudo borrar la buena impresión que había causado la defensa. Fue él, al hacer el resumen de los testimonios y los debates antes de la deliberación del jurado, quien lo consiguió. Con gesto meticuloso, el juez Wargrave se quitó su dentadura postiza y la puso en un vaso de agua. Sus labios arrugados se cerraron y dieron a su boca un pliegue cruel. Bajando los párpados, el juez sonrió. A pesar de todo, había conseguido arreglarle las cuentas a Seton. Gruñendo contra su reumatismo, se metió en la cama y apagó la luz. En el comedor, Rogers estaba perplejo. Contemplaba las figurillas de porcelana puestas sobre la mesa. Se decía: esto es extraordinario. Hubiera jurado que habían 10. El general MacArthur daba vueltas en su cama. El sueño no venía. En la oscuridad veía la figura de Arthur. Había sentido por Arthur una verdadera amistad y cariño. Estaba siempre contento por la simpatía que le testimoniaba Leslie. Ella era tan caprichosa. ¿Cuántos jóvenes se habían enamorado de ella? A los que trataba de brutos, su palabra favorita. Sin embargo, Arthur Richmond no fue a sus ojos un bruto. Desde el principio se entendieron. Discutían de teatro, música y pintura. Ella se divertía burlándose de él hasta que se enfadaba. Y él, MacArthur, veía con agrado el interés casi maternal de su mujer para con el joven. Interés maternal. ¡Qué mentira! Fue un tonto al no darse cuenta de que Richmond tenía 28 años y Leslie 29. MacArthur amó a su mujer.
La veía ahora, su boca en forma de corazón y sus ojos grises profundos e impenetrables bajo sus espesos bucles. Sí, la había querido y adorado ciegamente. Allá en el frente francés, en plena batalla, pensaba en ella y con frecuencia se deleitaba contemplando su retrato que llevaba siempre en su bolsillo de su guerrera. Un día lo descubrió todo. Ocurrió como en las novelas, una carta metida por equivocación en sobre distinto. Ella escribió a los dos hombres y puso la carta amorosa en el sobre de su marido. Después de tantos años aún sentía el dolor que le produjo. Dios mío, lo que había sufrido. Sus culpables relaciones databan de bastante tiempo. La carta lo atestiguaba. Fines de semana, el último permiso de Richmond. Leslie y Arthur, innoble individuo. Su sonrisa hipócrita, su afectada educación, sí, mi general, hipócrita y mentiroso, ladrón de mujeres. Con su calma habitual, había estado elaborando un plan de venganza. Se esforzó en demostrarle a Richmond la misma amabilidad de siempre. ¿Lo había logrado? Puede ser. Lo cierto era que Richmond no sospechó nada. Los cambios de humor se explicaban fácilmente allí donde los nervios de los hombres estaban sujetos a dura prueba. Solo el joven Armitage le miraba algunas veces de una manera muy rara, y el día que decidió realizarlo, se dio cuenta de sus intenciones. Con toda sangre fría, MacArthur envió a Richmond a la muerte. Solo un milagro podía salvarle, y este milagro no se produjo. Sí, envió a Richmond a que lo matasen y no lo sintió nada. Qué fácil fue aquello. Los errores se multiplicaban diariamente. La vida de un hombre no contaba. Todo era confusión y pánico. Después solo dirían: el viejo MacArthur no era dueño de sus nervios. Ha cometido faltas tontas y ha enviado a la muerte a sus mejores hombres. De ahí todo. Después de la guerra, ¿Armitage habría hablado? Leslie no estaba al corriente de nada. Seguramente lloró la muerte de su amante, pero su pena se había pasado cuando volvió su marido a Inglaterra. Jamás le dijo nada referente a su infidelidad. Entre ellos la vida continuaba normalmente, salvo que a sus ojos ella ya había perdido su aureola de virtud. 3 o 4 años después, su mujer murió de pulmonía. Todo esto era muy lejano. 15 años, quizá 16. Se retiró del ejército para irse a la región del Devon, donde compró una casita, el sueño de su vida. Simpáticos vecinos, bonito paisaje, caza y pesca. El domingo asistía a los oficios, a excepción del día en que el pastor leía en la Biblia aquel pasaje en donde David envía a Urías en primera fila entre sus guerreros. No, esto era demasiado fuerte para él. Ese pedazo de la Biblia le turbaba en extremo. Todo el mundo, al principio, le trataba con amabilidad. Después, sintió la impresión de que se hablaba de él. Las gentes le miraban de reojo, como si les hubiese robado algo. Los rumores crecían. Supuso que Armitage habría hablado. Evitó la gente y se encerró en un mundo creado por él, solo para sus pensamientos y recursos. Prescindió hasta de sus viejos camaradas. Los hechos y los recuerdos se iban esfumando. Leslie se desvanecía en un pasado lejano, lo mismo que Richmond. ¿Qué importaba ya todo esto en estos momentos? Pero esta noche sintió una inquietud en su espíritu al oír la voz, aquella voz que parecía de ultratumba, al decir la verdad. ¿Había adoptado una actitud adecuada? ¿Sus labios se habían estremecido?
¿Supo expresar su indignación y su disgusto? ¿O le traicionó su confusión, su culpabilidad? ¿Qué asunto más embarazoso? Seguramente ninguno de los invitados tomó en serio esta acusación. La voz había proferido toda clase de enormidades, a cuál más inverosímil. Por ejemplo, ¿no había reprochado a aquella encantadora joven el haber ahogado a un niño? Disparates. Un monomaníaco que sentía el placer de acusar a los demás a troche y moche. Emily Brent, la sobrina de su viejo compañero de armas, Tom Brent, estaba acusada, como él, de homicidio. Saltaba a la vista que esta mujer era una persona piadosa, siempre metida en la iglesia. ¿Qué asunto más estrafalario? Una verdadera locura. El general se preguntaba cuándo podría abandonar la isla del Negro. Mañana, seguramente, cuando la canoa automóvil llegara a la costa. ¡Bravo! En ese preciso momento no deseaba sino salir de aquella isla, abandonar esa casa con todos sus disgustos. Por la ventana abierta le llegaba el ruido de las olas rompiendo en el acantilado, más fuerte ahora que al caer la tarde. Ahora, paulatinamente se levantaba el viento. El general pensaba: ruido monótono, paisaje apacible. La ventaja de una isla consiste en la imposibilidad que tiene el viajero de ir más lejos. Parece haber llegado al fin del mundo. De repente, se dio cuenta de que no deseaba más que alejarse de aquella isla. Tendida en su cama, con sus ojazos abiertos, Vera Claythorne miraba fijamente al techo. Asustada por la oscuridad, no apagó la luz. Pensaba: Hugo, ¿por qué está tan cerca de mí esta noche? ¿Dónde está ahora? No lo sé, jamás lo sabré. Desapareció de mi vida tan bruscamente. ¿A qué remover recuerdos? Hugo absorbía todos sus pensamientos. Soñaba siempre con él. No le olvidaría jamás. Cornualles, las rocas negras, la arena tan fina, la buena señora Hamilton, el pequeño Cyril, que la cogía de la mano lloriqueando. Quiero nadar hasta las rocas, Miss Claythorne. ¿Por qué no me deja ir hasta allá? Cada vez que levantaba los ojos veía a Hugo que la miraba. Por la noche, cuando el niño dormía, Hugo le rogaba que saliese con él. Miss Claythorne, venga, daremos un paseo. Si usted quiere. El paseo clásico por la playa, a la luz de la luna, el aire templado del Atlántico. Hugo la cogía por la cintura. La quiero, Vera. Si usted supiese cuánto la quiero. Ella lo sabía, o al menos creía saberlo. No me atrevo a pedir su mano. No tengo dinero, solo el justo para ir malviviendo. Sin embargo, durante 3 meses tuve la esperanza de llegar a ser rico. Cyril no había nacido, 3 meses después de la muerte de su padre. Si hubiese sido una niña. Si hubiese sido una niña, siguiendo la ley inglesa, Hugo hubiese heredado el título y el dinero. Tuvo una gran decepción. Es cierto que no me hacía muchas ilusiones. Usted ya sabe que la vida es cuestión de suerte. Cyril es un niño encantador a quien yo quiero mucho. Esto era la pura verdad. Hugo adoraba al niño y se prestaba a todos los caprichos de su sobrino. En su alma noble no podía albergar el odio. Cyril era de constitución débil, canijo, sin resistencia alguna. Seguramente no llegaría a viejo. Entonces, ¿por qué? Miss Claythorne, ¿por qué me prohíbe que nade hasta la roca? Siempre esta perpetua cuestión exasperante. Está muy lejos, Cyril. Ande, déjeme. Vera saltó de la cama, sacó del cajón del tocador 3 tabletas de aspirina y se las tomó. Pensaba: si tuviese un soporífero enérgico.
terminaría con esta vida miserable, tomándome una fuerte dosis. Podría ser Heronal o cualquier droga similar, pero nunca cianuro. Se estremeció al pensar en la cara descompuesta de Anthony Marston. Al pasar por delante de la chimenea, miró el cuadro de metal con los versos de la popular canción. 10 negritos se fueron a cenar. Uno de ellos se asfixió y quedaron 9. Y se dijo: es horroroso, exactamente lo que ha pasado esta noche. ¿Por qué Anthony Marston se suicidó? Vera no pensaba en hacerlo. Rechazaba de su mente la idea de su muerte. Morir estaba bien para los demás. Capítulo 6. El doctor soñaba. Hacía un calor excesivo en la sala de operaciones. Seguramente habían exagerado los grados de temperatura. El sudor cubría su cara. Sus manos húmedas sostenían torpemente el bisturí. Qué abusado estaba este instrumento. Se podía fácilmente matar a alguien con una hoja tan afilada. En este momento mataba a un ser humano. El cuerpo de su víctima le era indiferente. No era la gruesa mujer de la otra vez, pero sí una forma delgada a la cual no le veía la cara. ¿Por qué tenía, pues, que matarla? No se acordaba de nadie. Le falló, por lo tanto, su ciencia. ¿Y si interrogase a la enfermera? Ésta le observaba, pero no decía nada. Leía la desconfianza en sus ojos. ¿Quién era, pues, esta persona echada sobre la mesa de operaciones? ¿Y por qué le habían tapado la cara? Al fin, un joven interno quitó el pañuelo y descubrió los rasgos de la mujer. Era Emily Brent, naturalmente, con sus ojos maliciosos. Movía los labios. ¿Qué decía? En plena vida pertenecemos a la muerte. Ahora se reía. No, señorita, no le ponga ese pañuelo, decía a la enfermera. Tengo que darle el anestésico. ¿Dónde está la botella de éter? La traje conmigo. ¿Qué ha hecho usted con ella, señorita? Quite ese pañuelo, señorita, se lo ruego. Ah, ya me lo parecía. Este es Anthony Marston. Su semblante rojo y convulso. Pero no está muerto. Se está mofando. Os juro que se burla. Sacude la mesa de operaciones. Señorita, sujétele bien. El doctor se despertó sobresaltado. Ya era de día y el sol entraba a raudales en la habitación. Alguien, inclinado sobre él, le sacudía. Era Rogers, un Rogers emocionado y asustado. Doctor, despierte. El doctor abrió los ojos, se sentó en la cama y preguntó: ¿qué pasa? Es por mi mujer, doctor. No la puedo despertar. He probado todos los medios. Dios mío, debe ocurrirle algo grave, doctor. Saltó vivamente de la cama, se puso una bata y siguió a Rogers. Se inclinó sobre la criada que yacía en la cama. Le cogió su mano fría y levantó sus párpados. A los pocos instantes se enderezó Armstrong y lentamente se alejó de la cama. Rogers murmuró: Ella... Armstrong hizo un signo significativo. Todo acabó. Pensativo, examinó al hombre que tenía delante. Se dirigió hacia la mesilla de noche, luego hasta el tocador y finalmente volvió al lado de su mujer. Rogers le preguntó: ¿Ha sido su corazón, doctor? Armstrong dudó unos instantes antes de hablar. Rogers, ¿su mujer gozaba de buena salud? Sufría de reumatismo. ¿La vio últimamente algún médico? ¿Un médico? Hace muchos años que no nos ha visto un médico, ni a mi mujer ni a mí. Entonces, no tiene usted ningún motivo para suponer que tenía alguna enfermedad del corazón.
No sé, doctor, no sabía nada. ¿Ella dormía bien? Los ojos del criado evitaron la mirada penetrante del doctor. Se retorcía las manos y murmuró: en realidad no dormía bien, no. ¿Tomaba alguna poción para dormir? Rogers pareció sorprendido. ¿Medicina para dormir? Que yo sepa, no. Estoy casi seguro. Armstrong volvió al tocador, donde había muchos frascos: loción capilar, colonia, glicerina, pasta para los dientes. Rogers abría los cajones de la mesa y de la cómoda, pero en ningún lado había trazos de narcóticos, líquidos o en comprimidos. Rogers recalcó: ayer noche ella tomó lo que usted le había dado. A las 9, cuando el gong anunció el desayuno, todos los invitados estaban ya dispuestos en espera de esta llamada. El general y Waldegrave se paseaban por la terraza y sostenían una discusión sobre asuntos políticos. Vera y Lombard habían trepado a lo alto de la isla. Por detrás de la casa, sorprendieron a Blow mirando la costa. Ningún barco a la vista. Desde hace un largo rato espío la llegada de esa famosa canoa. Con el semblante sombrío, Vera hizo esta observación: se pegan las sábanas en Devon y el día comienza muy tarde. Lombard contemplaba el mar y dijo bruscamente: ¿qué piensa del tiempo? Lo hará bueno, respondió Blow, elevando la vista hacia el cielo. Lombard silbó y añadió: antes de que llegue la noche tendremos viento. ¿Tempestad?, preguntó Blow. Desde abajo les llegó el sonido del gong. Vamos a desayunar, que tengo un hambre de lobo, dijo Lombard. Bajando la cuesta, Blow comentó con voz inquieta: no vuelvo de mi sorpresa. ¿Qué razón tenía ese joven Marston para suicidarse? Esta idea me ha atormentado toda la noche. Vera iba delante de ellos. Lombard se detuvo para contestarle: ¿concibe otra hipótesis que la del suicidio? Me harían falta pruebas. Un móvil, lo primero. Debía de ser muy rico ese joven. Saliendo por la puerta del salón, vino a su encuentro Emily Brent. ¿Llegó la canoa?, preguntó a Vera. Todavía no. Entraron en el comedor. Sobre la mesa había una inmensa fuente con jamón y huevos, té y café. Rogers, que les había abierto la puerta, la cerró tras ellos. Este hombre tiene cara de estar enfermo, observó Miss Brent. Es preciso mostrarnos indulgentes esta mañana con el servicio. Rogers ha debido encargarse solo de la preparación del desayuno y lo ha hecho lo mejor posible. La señora Rogers ha sido incapaz de cuidarse de ello. ¿Qué le pasa a la señora Rogers?, preguntó Miss Brent, inquieta. El doctor, cual si no hubiese entendido la pregunta, dijo: sentémonos, los huevos se van a enfriar. Después discutiremos todos los asuntos. Se acomodaron todos, sirviéndose el desayuno, y empezaron a comer. De común acuerdo todos se abstuvieron de hacer la menor alusión a la isla del Negro, y se entabló una conversación frívola sobre deporte, los acontecimientos actuales en el extranjero y la reaparición de la monstruosa serpiente marina. La comida se terminó, el doctor retiró su silla y, aclarándose la voz y dándose un aire de importancia, comenzó a decir: he creído preferible esperar a terminar de comer para enterarles de la nueva tragedia. La mujer de Rogers ha muerto mientras dormía. Todos se sobresaltaron. «Pero esto es horrible», exclamó Vera. «2 muertes en una isla desde ayer». «Es extraordinario. ¿Sabe usted cuál es la causa de la muerte?», preguntó el juez. Armstrong alzó los hombros en señal de ignorancia. «Imposible darse cuenta a primera vista. ¿Hará usted la autopsia?». «Desde luego. No puedo dar el permiso de inhumación sin esta formalidad. Y además,
Ignoro totalmente cuál era el estado de salud de esta mujer. Ayer parecía estar muy nerviosa, declaró Vera. Por la noche recibió una conmoción. Creo que debió morir de un ataque cardíaco. Es cierto, el corazón le falló, replicó el doctor. Pero, ¿qué fue lo que provocó este ataque de corazón? Esa es la pregunta. Una palabra se escapó de los labios de Emily Brent, dejando una sensación desagradable entre todos. Su conciencia. Armstrong se volvió hacia ella. ¿Qué insinúa, Miss Brent? Todos lo oyeron. Ella y su marido han sido acusados de haber matado a su antigua señora, una vieja dama, respondió. Entonces, Creo que esa acusación es cierta. Ayer noche, ustedes la vieron, lo mismo que yo. ¿Cómo se desvanecía al oír la revelación de su atentado? No pudo soportar el recuerdo de su fechoría. Ha muerto de miedo. Su hipótesis es aceptable, pero no se puede aceptar sin saber si esta pobre mujer era cardíaca, arguyó el doctor. Miss Brent volvió a insistir. Si usted lo prefiere, llámelo castigo del cielo. Todos se escandalizaron. Blow replicó indignado. Miss Brent, usted lleva las cosas demasiado lejos. La solterona le miró con ojos brillantes y levantando el mentón contestó. ¿Ustedes creen imposible que un pecador sea castigado por la cólera divina? Yo no. El juez murmuró irónico. Estimada señorita, la experiencia me ha enseñado que la providencia nos deja a nosotros, mortales, la misión de castigar a los culpables. Nuestra tarea está a veces erizada de dificultades y no es muy expeditiva. Miss Brent alzó las espaldas con incredulidad. ¿Qué cenó anoche? ¿Y qué bebió estando ya en la cama?, preguntó Blow. Nada, respondió el doctor. ¿Usted afirma que no bebió nada? ¿Ni siquiera una taza de té, un vaso de agua? Apostaría que bebió una taza de té. Es el remedio corriente de esta gente. Rogers sostiene que no tomó nada. Claro, puede decir lo que quiera, replicó Blow de una manera tan rara que el doctor se le quedó mirando. Entonces, ¿esta es su opinión?, preguntó Philip Lombard. ¿Por qué no?, añadió Blow. Anoche escuchamos todos esa acusación. No puede ser más que una broma de un loco, pero quién sabe. Supongamos, bueno, que por un momento, que esto sea verdad, que Rogers y su mujer dejaron morir a la vieja. Ellos se creían seguros y se felicitaban por su buena suerte. Vera le interrumpió. La señora Rogers no parecía muy tranquila. Muy enfadado por esta interrupción, Blow miró a la joven como si quisiera decirle, todas son iguales, y continuó. Puede ser. De todas formas, ni Rogers ni su mujer se creían en peligro hasta anoche que se descubrió el enredo. ¿Qué pasó entonces? La mujer se desvaneció y perdió el conocimiento. ¿Se fijaron ustedes en el cuidado que tuvo su marido en no dejarla cuando volvió en sí? Había algo más que solicitud conyugal. Temía que revelase sus secretos. Y he ahí donde estamos. Los dos han cometido un crimen. Y ahora, si se les descubría, ¿qué pasaría? Pues hay 9 posibilidades contra 10 de que la mujer se delatara. No tendría valor para seguir mintiendo hasta el final, y ello era un peligro para su marido. Y este tiene valor suficiente para callar para siempre, pero no se fía de su mujer. Si ella hablaba, él corría el riesgo de ser ahorcado. ¿Qué cosa más natural que poner un veneno en la taza de té y cerrar así para siempre la boca de su mujer? Pero si no había ninguna taza vacía en el cuarto, me aseguré yo mismo, objetó el doctor. Eso es lo natural, dijo Blow. En cuanto tomó el brebaje, el primer cuidado del marido fue llevarse la taza y el platillo comprometedores y lavarlos, seguramente. Hubo una pausa y fue el general MacArthur el que habló después. Me parece imposible que un hombre
pueda obrar así con su mujer. Cuando un hombre siente que su vida peligra, el cariño nada tiene que ver, respondió Blow. En este momento la puerta se abrió y entró Rogers. Mirando la mesa y a los invitados les preguntó: ¿quieren que les sirva alguna otra cosa? Perdónenme si no había bastante asado, pero nos queda muy poco pan y el de hoy todavía no lo han traído. ¿A qué hora suele venir la canoa?, preguntó el juez. De 7 a 8, señor. A veces, pasadas las 8. Me pregunto lo que le habrá pasado a Fred, pues si estuviera enfermo enviaría a su hermano. ¿Qué hora es, pues?, preguntó Lombard. Las 10 menos 10, señor. Philip Lombard movió ligeramente la cabeza. Rogers esperó un instante. Bruscamente, el general le dijo con voz emocionada: siento muchísimo lo ocurrido con su mujer. El doctor nos lo acaba de contar. Ya ve, señor, se lo agradezco mucho. Se llevó la fuente del jamón, ya vacía, y salió del comedor. De nuevo se hizo el silencio. Afuera, en la terraza, Philip Lombard decía: en cuanto a esa canoa, Blow le miró bajando la cabeza y dijo: adivino su pensamiento, Mr. Lombard. Yo me he preguntado lo mismo. La canoa hace más de 2 horas que debiera estar aquí y aún no ha llegado. ¿Por qué? ¿Usted encuentra una explicación? No es un accidente, oiga lo que pienso. Creo que esto forma parte de la mise en scène. En este asunto todo es probable. Entonces, ¿usted cree que no vendrá ya?, añadió Lombard. Tras él, una voz impaciente decía: la canoa no vendrá. Blow se volvió ligeramente y percibió al que acababa de proferir esta frase. Entonces, mi general, ¿usted también duda de que venga? Seguro que no vendrá. Todos contamos con esa barca para abandonar la isla del Negro. Pero, ¿quiere saber mi opinión? Pues que no nos marcharemos de esta isla. Ninguno de nosotros saldrá de ella. Esto es el fin, ¿me comprenden? El fin de todo. Dudó un momento y añadió con voz extraña: disfrutamos de la paz, sí, de una paz dura. Llegar al final del viaje. No más inquietudes. Solo la paz. Dio media vuelta y se alejó por la terraza hacia la cuesta que conducía al mar. En la extremidad de la isla, donde las rocas se despegan y a veces caían al mar, andaba como si estuviese adormecido. Uno que está ya medio loco, exclamó Blow. Creo que todos vamos a perder la cabeza. Me parece que usted no la pierde, rectificó Lombard. El ex inspector se echó a reír. Me hacen falta muchas cosas para enloquecerme, y apuesto que usted no sucumbirá a la demencia colectiva. Por ahora me encuentro sano de cuerpo y espíritu, añadió Lombard. El doctor Armstrong se fue a la terraza. Estuvo allí un momento indeciso. A su izquierda se encontraba Blow y Lombard a la derecha. Waldegrave se paseaba meditabundo. Al cabo de un instante, el doctor se volvió hacia el juez, pero en aquel momento Rogers salía deprisa de la casa. Doctor, ¿podría hablarle unas palabras tan solo? Armstrong se volvió y parecía sorprendido de la expresión del criado. Este tenía la faz verdosa y temblorosa las manos. El contraste entre la reserva de antes y su emoción actual era tan chocante que el doctor quedó estupefacto. Doctor, insistió, tengo absoluta necesidad de hablarle. ¿Quiere usted que entremos en la casa? Penetraron en ella. Pero, ¿qué le pasa, Rogers? Tranquilícese usted. Venga por aquí, doctor. Abrió el comedor, en el cual entró el doctor, y Rogers cerró la puerta tras de él. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mire, señor, aquí pasan cosas muy raras que yo no comprendo. Usted me tratará de loco, señor, pero
Es necesario averiguar cómo ha ocurrido, porque yo no me lo explico. Bueno, ¿me quiere decir de qué se trata? No me gustan las adivinanzas. Se trata de las figuritas de porcelana que están encima de la mesa. Había 10. Lo puedo jurar que había 10. ¿Es cierto? Las contamos ayer noche a la hora de la cena. Rogers se acercó. Es justamente esto lo que me enloquece. Ayer noche, cuando quité la mesa, no había más que 9. Me pareció raro, pero no le di ninguna importancia. Y esta mañana, al poner los cubiertos para el desayuno, estaba tan emocionado. Pero hace unos momentos que vine para retirar el servicio. Cuéntelas usted mismo, si no me cree, solo hay 8. ¿No es esto incomprensible, señor? Solamente 8. Capítulo 7. Después del desayuno, Miss Brent invitó a Vera a subir a lo alto de la isla para vigilar la llegada del barco, y Vera aceptó. El viento había cambiado y era más fresco. Crestas de espuma aparecían en el mar. En el horizonte no se veía ninguna barca de pesca y ni la menor señal de la canoa. El pueblo de Sticklehaven era invisible. No se divisaban sino los rojizos acantilados que lo dominaban y ocultaban la pequeña bahía. Emily Brent dijo: me parecía que el hombre que nos trajo ayer era bastante formal. Es verdaderamente raro que se retrase tanto esta mañana. Vera no respondió. Trataba de reprimir su nerviosismo y pensaba: debo conservar mi sangre fría. En este momento no me conozco. Acostumbro tener más valor. Al cabo de un instante, dijo en voz alta: deseo ver llegar esta canoa, pues quiero marcharme de aquí. La vieja, sobresaltada, exclamó: todos deseamos marcharnos de esta isla, añadió secamente Miss Brent. Esta aventura es tan fantástica. No se comprende nada, suspiró Vera. La vieja solterona volvió a hablar. Me he dejado engañar muy fácilmente. Esta carta en realidad es absurda, si se toma uno la molestia de examinarla detenidamente. Pero cuando la recibí, no tuve la menor sospecha. Lo comprendo muy bien, murmuró Vera. No se desconfía bastante en la vida. Vera lanzó un largo suspiro y le preguntó: ¿piensa usted de veras lo que dijo durante el desayuno? Sea un poco más precisa. ¿A qué hace alusión? ¿Cree usted verdaderamente que Rogers y su mujer dejaron morir a su patrona?, preguntó Vera en voz baja. Miss Brent miró largamente al mar y dijo: personalmente estoy convencida. ¿Y usted? ¿Qué opina? No sé qué pensar. Todo parece confirmar mi idea. La forma en que se desvaneció la criada en el momento en que su marido dejaba caer la bandeja con el servicio de café. Recuérdelo. Después, las explicaciones de Rogers sonaban a falso. Desde luego, para mí son culpables, sin duda alguna. Vera encareció. Esa pobre mujer parecía tener miedo de su sombra. Jamás he visto una cara de terror como la suya. Los remordimientos debían perseguirla. Me acuerdo de un texto que había en un marco colgado de mi cuarto de niña, murmuró Miss Brent. Ten por seguro que tus pecados te remorderán. Es la mayor verdad. Nadie escapa a su propia conciencia. Vera, que estaba sentada en una roca, se puso precipitadamente de pie. Miss Brent, ¿qué tal frase para el cuarto de una niña? Pero, Miss Brent, en este caso, ¿qué? ¿Los otros? ¿Qué me dice usted? No comprendo lo que puede significar. ¿Todas las demás acusaciones serían falsas? Si la voz decía la verdad referente a los esposos Rogers, se interrumpió, incapaz de poner en orden el caos de sus pensamientos. La frente arrugada de Miss Brent se serenó y dijo:
Ya veo dónde quiere usted ir a parar. Tomemos la acusación contra Lombard. Declaró haber abandonado a la muerte a 20 hombres. No eran más que indígenas, comentó Vera. Emily Brent exclamó indignada. ¿Blancos o negros? Todos los hombres son hermanos. En su interior, Vera pensaba, nuestros hermanos los negros, los hermanos de color. Eso me da ganas de reír. Me encuentro muy nerviosa hoy. Emily Brent continuó pensativa. Naturalmente, las otras acusaciones eran exageradas y hasta ridículas. Así, el reproche contra el juez Waldegrave, que cumplió con su deber, igual que el caso del ex detective del Scotland Yard y justamente el mío. Después de una breve pausa continuó. En vista de las circunstancias preferí no decir nada anoche. Me dolía el tener que hacerlo delante de esos señores. ¿De veras? Vera escuchaba atentamente y Miss Brent le contó la historia. Beatrice Taylor era mi criada. No era una joven sensata, pero lo descubrí demasiado tarde. Me desilusionó mucho. Tenía buenos modales, voluntariosa y servicial. Al principio me satisfizo, pero todas estas cualidades eran solo la fachada de un interior hipócrita de costumbres ligeras y desde luego sin moralidad. Una criatura espantosa. Pasaron muchos meses antes de que descubriese que estaba encinta. Me escandalicé, pues sus padres eran personas decentes, que le habían inculcado buenas ideas. Debo decir que no aprobaron la conducta de su hija. Vera miraba fijamente a Miss Brent. ¿Qué pasó entonces? Pues que no la tuve ni una hora más debajo de mi techo. Nadie me reprochará de alentar el vicio. Bajando la voz, Vera insistió. ¿Pero qué le pasó? Esa inmunda criatura, no satisfecha de tener sobre su conciencia un pecado, cometió otro más grande aún. Se suicidó. ¡Se mató!, exclamó horrorizada. Sí, arrojándose al mar. Temblorosa, Vera estudió el delicado perfil de la solterona y preguntó: ¿qué sintió usted al saber que se había suicidado de desesperación? ¿Se reprocharía usted su conducta? ¿Yo? ¿Qué tenía que reprocharme? Su severidad la empujó a la muerte. Secamente, Miss Brent replicó: fue víctima de su propio pecado. Si se hubiese conducido como una joven honesta, nada de eso hubiera ocurrido. Volvió la cabeza hacia Miss Vera. Los ojos de Miss Brent no expresaban ningún remordimiento. Solo se retrataba en ellos un reflejo de una conciencia severa y rígida. Sentada en la cima de la isla del Negro, estaba protegida por la coraza de sus virtudes. Esta vieja no parecía ridícula a los ojos de Vera, pero de repente vio en Emily Brent un monstruo de crueldad. Una vez más, el doctor Armstrong salió del comedor y se dirigió a la terraza. En este momento, el juez estaba sentado en un butacón y paseaba su mirada por el océano. Lombard y Blow, a su izquierda, fumaban su pipa sin hablarse. El doctor dudó un instante, y sus ojos escrutadores miraron a Mr. Waldegrave. Necesitaba un consejo. Pese a que apreciaba la lógica y lucidez del viejo, no se atrevería a dirigirse a él. Waldegrave poseía quizás un cerebro extraordinario, pero sus muchos años predisponían contra él. Entonces comprendió el doctor que precisaba de un hombre de acción y se decidió en consecuencia. Lombard, ¿haría el favor de venir un instante? Tengo que hablarle. Philip se sobresaltó. Con mucho gusto. Los dos hombres abandonaron la terraza y descendieron juntos la cuesta que conducía al mar.
Cuando se encontraron al abrigo de oídos indiscretos, Armstrong comenzó. Quería consultarle, pero, querido doctor, no sé nada de medicina. No, tranquilícese usted, se trata de una situación, es decir, de nuestra situación actual. Ah, eso es diferente entonces. Francamente, dígame lo que usted piensa. Después de reflexionar un breve instante, Lombard respondió: lo cierto es que la situación es difícil y me pregunto cómo saldremos de ella. ¿Cuál es su opinión sobre la muerte de esa mujer? ¿Acepta la explicación del marido? Philip lanzó al aire una bocanada de humo y objetó. Sus explicaciones me parecieron bastante naturales, siempre que no haya pasado otra cosa. Eso es lo que me hace pensar precisamente. Armstrong tuvo una gran satisfacción al ver que había consultado a un hombre sensato. Lombard continuó. Al menos, admitiendo que hayan cometido un crimen y de él se hayan aprovechado con tranquilidad. ¿Y por qué no? ¿Le supone usted premeditados envenenadores de su ama? El doctor respondió lentamente. Las cosas han podido suceder más fácilmente todavía. Esta mañana pregunté a Rogers qué enfermedad sufría Miss Brady, y con sus respuestas me abrió distintas perspectivas. Inútil perderse en largas consideraciones médicas. Sepa usted tan solo que en varias enfermedades cardíacas se emplea como medicamento nitrato amílico. En el momento de la crisis, se rompe una ampolla de este producto y se le hace respirar al enfermo. Si se olvida de colocársela debajo de las narices, las consecuencias pueden ser fatales. Es bien sencillo todo esto. La tentación era demasiado fuerte. Evidentemente, no había que hacer nada comprometedor. Solo se trataba de no hacerlo. Y para que viesen su cariño para con su señora, en una noche tormentosa salió a buscar un médico. Y aunque hubiesen sospechado, ¿qué pruebas podían invocar contra ellos? Eso explicaría muchas cosas. ¿Cuáles?, preguntó curioso Armstrong. Los sucesos que ocurren en esta isla del Negro. Ciertos crímenes escapan a la justicia humana. Por ejemplo, el asesinato de Miss Brady por el matrimonio Rogers. Otro ejemplo, el viejo juez Walgrave ha matado sin traspasar los límites de la ley. Entonces, ¿usted cree completamente esa historia? Jamás he dudado, añadió Lombard, sonriendo. Walgrave mató a Seton tan seguro como si le hubiese clavado un puñal en el corazón, pero tuvo el acierto de hacerlo desde un sillón de magistrado, cubierto con su peluca y revestido de su toga. Desde luego, siguiendo los procedimientos ordinarios, este crimen no podría imputársele. Como un rayo de luz traspasó el cerebro del doctor. Muerte en el hospital. Muerte en la sala de operaciones. La justicia es impotente delante de sus actos. Lombard murmuró pensativo. De ahí, Mr. Owen, de ahí, la isla del Negro. Armstrong suspiró profundamente. Llegamos a lo interesante del asunto. ¿Con qué idea nos han reunido en esta isla? ¿Tiene usted alguna idea sobre esto? Volvamos sobre la muerte de esa mujer. ¿Qué hipótesis se nos presentan? Su marido la ha matado por miedo a que divulgue su secreto. Segunda eventualidad, ella pierde su valor y en una crisis de desesperación pone fin a sus días tomando una fuerte dosis de narcóticos. Entonces, ¿un suicidio?, preguntó Lombard. ¿Le extraña esto? Admitiría esta segunda hipótesis si no hubiese ocurrido la muerte de Marston. 2 suicidios en 24 horas me parecen una coincidencia demasiado forzada. Si usted pretende que ese joven alocado de Marston, desprovisto de una moralidad y sentimientos, haya voluntariamente puesto fin a sus días por haber atropellado a 2 niños, es para estallar de risa. Además, ¿cómo se procuró el veneno?
El cianuro no es, me parece, una mercancía que se lleva en el bolsillo de la americana cuando uno se va de vacaciones. Pero en eso es usted mejor juez que yo. Nadie que esté en sus cabales se pasea con cianuro en su bolsillo, respondió Armstrong. Este veneno ha debido ser traído a la isla por alguien que quería destruir un nido de avispas. ¿El celoso jardinero o el propietario?, preguntó Philip Lombard. En todo esto del cianuro hay que reflexionar un poco, pues, desde luego, no fue Marston. O bien tenía la intención de matarse antes de venir aquí, o bien, insistió Armstrong. Lombard sonreía socarronamente. ¿Por qué quiere obligarme a que lo diga? Usted tiene en la punta de la lengua lo mismo. Anthony Marston ha sido envenenado por alguien. ¿Y la señora Rogers?, insistió suspirando el doctor Armstrong. Aunque con dificultad habría podido creer en el suicidio de Marston si no hubiese acaecido la muerte de la mujer de Rogers. Por otra parte, habría admitido, sin duda, el suicidio de la mujer si no hubiese sido por la muerte de Marston. No rechazaría la idea de que Rogers se haya desembarazado de su mujer, sin el fin inexplicable de Marston. Lo esencial será encontrar una explicación a estas dos muertes. Puede ser que yo le ayude a aclarar un poco este misterio. Y le repitió los detalles que le había dado Rogers sobre la desaparición de las dos figuritas de porcelana. Si las estatuillas representan negritos, había 10 anoche durante la cena, y dice usted que solo quedan 8. El doctor recitó los versos. 10 negritos se fueron a cenar, uno de ellos se asfixió, quedaron 9. 9 negritos trasnocharon mucho, uno de ellos no se pudo despertar y quedaron 8. Los dos hombres se miraron. Lombard rió socarrón y arrojó su cigarrillo con fuerza. Esas dos muertes y la desaparición de los dos negritos concuerdan demasiado bien para que sea una simple coincidencia. Marston ha sucumbido a una asfixia o a un ahogo después de cenar, y la señora Rogers ha olvidado despertarse porque alguien se lo impidió. Y entonces existe otra clase de negros, aquella que se oculta en el túnel, el misterioso X, Mr. Owen, el loco desconocido y en libertad. ¡Ah!, exclamó Armstrong satisfecho. Usted comparte íntegramente mi opinión. Por tanto, veamos a dónde nos conduce esto. Rogers jura que no había nadie en esta isla más que los invitados de Owen, él y su mujer. Rogers se equivoca, a menos que mienta. Para mí, Rogers no miente. Está tan asustado que perdería la razón. Esta mañana no ha venido ninguna canoa, observó Lombard, lo que confirma sobradamente la conspiración llamada Owen. La isla del Negro quedará aislada del resto del mundo para permitir a Mr. Owen realizar su tarea hasta el final. El médico palideció. Usted comprenderá que ese hombre debe estar loco de atar. Lombard respondió con una nueva entonación en su voz. Mr. Owen ha olvidado un pequeño detalle. ¿Cuál? Esta isla no es más que una desnuda roca. La exploraremos fácilmente de arriba abajo y descubriremos la guarida de UNO. Desconfíe usted, Lombard. Ese loco se hará peligroso. Lombard se echó a reír. ¿Peligroso? Seré yo el peligroso en cuanto le eche la vista encima. Después de una pausa añadió. Debemos decírselo a Blow, pues en el momento crítico su ayuda será preciosa. En cuanto a las mujeres, es mejor no decirles nada. Y respecto a los otros, creo que el general está ya muy viejo y el juez está mejor en su sillón. Nosotros 3 nos encargaremos de la tarea.
Capítulo 8. Blow se dejó convencer fácilmente. Enseguida explicó su acuerdo y expuso sus argumentos. Lo que me viene usted a contar sobre las figuras de porcelana aclara un punto sobre esta historia. Desde luego, existe la locura dentro de todo esto. Me pregunto si nuestro Mr. Owen no tiene intención de realizar sus fechorías por mano de un tercero. Explíquese usted, le indicó el doctor. Vean mi idea. Después que se oyó el gramófono ayer anoche, Marston tuvo miedo y se envenenó. Todo eso debe formar parte del plan demoníaco de UNO. Armstrong movió la cabeza y volvió nuevamente a hablar del cianuro. Había omitido este detalle, dijo Blow. Efectivamente, no es natural llevar de aquí para allá un veneno de tal categoría encima. Pero entonces, ¿cómo estaba el veneno en el vaso de Marston? He reflexionado mucho sobre este detalle, dijo Lombard. Ayer noche, Marston bebió varios vasos de alcohol, pero se pasó cierto tiempo entre el último y el anterior. En este intervalo de tiempo su vaso estaba sobre una mesa. No afirmaré nada, pero me parece habérselo visto coger de la mesita que está cerca de la ventana que estuvo abierta. Alguien pudo echar el cianuro en el vaso. Sin que ninguno lo hubiese visto, atajó incrédulo Blow. Estábamos pensando entonces en otra cosa, dijo Lombard. Es cierto, añadió el doctor. Discutimos a más no poder, cada uno absorbido en sus ideas. Evidentemente, es verosímil. Ha debido de ocurrir en esta forma, añadió Blow. Pongámonos a trabajar enseguida. Sin duda será inútil el preguntarles si tienen ustedes algún revólver. Eso sería estupendo. Yo tengo uno, anunció Lombard, tentándose el bolsillo. Blow abrió mucho los ojos. ¿Y lo lleva siempre consigo?, le preguntó en tono natural. Siempre, por costumbre, pues he vivido en un país donde la vida de un hombre está amenazada constantemente. Quiero creer que jamás ha estado en un sitio tan peligroso como esta isla, pues el loco que se oculta aquí seguramente dispondrá de un arsenal, sin hablar de puñales o dagas. Armstrong se sobresaltó. Puede ser que usted se equivoque, Blow. Ciertos maniáticos homicidas son gentes tranquilas y aparentemente inofensivas, hasta a veces deliciosas. Por mi parte, doctor, observó Blow, no alimento ninguna ilusión respecto a este particular. Los tres hombres comenzaron su exploración por la isla. Fue lo más sencillo. En el noroeste la costa estaba cortada a pico, y en el resto de la isla no había árboles y casi nada de malezas. Los tres recorrieron la isla de la cima a la playa, registrando por orden y escrupulosamente las más pequeñas infructuosidades de las peñas que hubieran podido ser la entrada de alguna caverna, pero su búsqueda resultó infructuosa. Cuando bordeaban el mar, llegaron al sitio donde estaba sentado el general MacArthur, contemplando el océano. En este lugar apacible, donde las olas venían dulcemente a estrellarse, el viejo general, erguido el busto, fijaba su mirada en el horizonte. La llegada de los tres hombres no le llamó la atención. Esta indiferencia les causó malestar. Esta quietud no es natural. Diríase que el viejo está inquieto, pensó Blow. Mi general, ha encontrado usted un rincón precioso para descansar. El general frunció la frente, volviéndose lentamente hacia él, y le contestó: me queda tan poco tiempo. Tan poco tiempo. Insisto para que no se me moleste. Oh, no queremos molestarle, mi general. Dábamos una vuelta por la isla para ver si alguien se escondía en ella. Frunciendo el entrecejo, el general reargulló: ustedes no me comprenden.
Basta ya, les ruego que se retiren. Blob se alejó, confiando en los otros. Este se está volviendo loco. No es necesario hablarle. ¿Qué es lo que dijo?, preguntó Lombard con curiosidad. Murmuró que no le quedaba mucho tiempo y que necesitaba que le dejasen tranquilo. El doctor, alarmado, murmuró: a saber si ahora. Cuando sus pesquisas terminaron, estaban los 3 hombres en la cima de la isla y oteaban el horizonte. Ningún barco a la vista, y el viento refrescaba ya. Las barcas pesqueras no han salido hoy, dijo Lombard. Una tempestad se prepara. Lástima que desde aquí no se vea el pueblo. Podríamos al menos hacerles señales. ¿Y si encendiéramos un gran fuego?, sugirió Blow. La desgracia es que todo ha debido de ser previsto, respondió Lombard. ¿Cómo es eso? ¿Qué sé yo? Una siniestra broma. Debemos de estar abandonados en esta isla. No se prestará atención a nuestras señales. Probablemente se ha prevenido a la gente del pueblo que se trata de una apuesta. ¡Qué historia! ¿Usted cree que los lugareños se van a tragar este cuento?, interrogó Blow con escepticismo. La verdad resulta aún más inverosímil. Si les hubiesen dicho que la isla debía estar aislada hasta que su propietario desconocido, Owen, haya ejecutado tranquilamente a todos sus invitados, ¿cree usted que lo hubiesen creído? El doctor expuso sus dudas. Yo mismo me pregunto por momentos si no estoy soñando. Por tanto, Philip Lombard descubrió con una sonrisa sus blancos dientes. Y por tanto, todo demuestra lo contrario, doctor. Blow miraba el mar que rugía a sus pies. Nadie ha podido subir por aquí. Armstrong bajó la cabeza. Evidentemente, está bien escarpado. Pero, ¿dónde se oculta el individuo? Puede ser que haya una abertura disimulada en las rocas, apuntó Blow. Con una barca podríamos dar la vuelta a la isla. Si tuviéramos una barca, estaríamos camino de la costa, replicó Lombard. Es cierto, señor. En cuanto a esta parte del acantilado, dijo Lombard, no existe más que un sitio, hacia la derecha, donde puede que haya un rincón allá abajo. Si encontramos una cuerda bastante sólida, me comprometo a bajar y nos aseguraremos. La idea no es mala, observó Blow, aunque, reflexionando, me parece un tanto peligrosa, pero voy a ver si encuentro alguna cuerda. Con paso ligero se fue hacia la casa. Lombard levantó los ojos hacia el cielo. Las nubes comenzaban a juntarse y la fuerza del viento crecía por momentos. Parece usted taciturno, doctor. ¿Qué piensa? Me pregunto hacia qué grado de locura camina el viejo general MacArthur. En otro lado de la isla, Vera se había sentido nerviosa toda la mañana. Rehusó la compañía de Miss Brent con manifiesta repugnancia. La solterona llevó una silla a un rincón de la casa resguardado del aire y se sentó haciendo una labor de mano. Cada vez que Vera pensaba en ella, parecía estar viendo una cara ahogada, con los cabellos mezclados con algas marinas, una figura que sería bonita, muy bonita quizás, y que ahora no inspiraba piedad ni temor. Sin embargo, Emily Brent, aplacada y confiada en su virtud, seguía haciendo su labor. En la terraza, el juez Wargrave estaba como apelotonado en una butaca de mimbre, con la cabeza hundida en el cuello. Mirándole, Vera se imaginaba ver a un hombre joven de cabellos rubios y ojos azules asustados, sentado en el banquillo de los acusados, a Edward Seton. Con sus manos arrugadas, el juez se cubría con un birrete negro antes de pronunciar la sentencia de muerte. Tras un momento de indecisión, descendió con paso lento hacia el mar. Llegó a la extremidad de la isla, donde un viejo, sentado, miraba el horizonte fijamente. El general MacArthur
pues era él, se removió al acercarse Vera. Volvió la cabeza y en sus ojos vio un destello de curiosidad y de aprensión. Extrañada, la joven se sobresaltó. Una idea había surgido en su mente. Es extraño, diríase que él sabe. Ah, es usted, dijo el general. Vera tomó asiento a su lado en las rocas. ¿Le gusta a usted también contemplar el mar?, le preguntó ella. Muy suavemente afirmó con la cabeza. Sí, es agradable, y este rincón es bueno para esperar. ¿Esperar?, repitió la joven. ¿Qué espera usted? El final de la vida. Pero usted lo sabe tan bien como yo, ¿no es cierto? Todos esperamos el final. Extrañada, Vera le preguntó, ¿qué quiere usted decir? Con voz grave, MacArthur respondió, ninguno de nosotros saldrá de esta isla. Está en el programa. ¿Por qué hacernos los ignorantes? Puede ser que usted no lo comprenda, pero lo agradable es la tranquilidad. ¿La tranquilidad?, repitió Vera sorprendida. Sí, naturalmente, usted es demasiado joven. No ha llegado a esa edad en que se piensa en la tranquilidad que se va a tener cuando se deje el peso de la vida. Un día llegará usted a sentirlo. Todavía no lo comprendo, le contestó Vera, con voz temblorosa. Vera se retorcía nerviosamente los dedos, asustada por la presencia del viejo militar con ese aire de desengaño. A Leslie la amaba, sí, con locura, dijo el general, pensativo. ¿Leslie era su mujer?, le preguntó la joven. Sí, mi mujer. La adoraba y me sentía orgulloso. Era tan bonita y alegre. Tras un momento de silencio, continuó. Sí, quería mucho a Leslie. Fue por esto por lo que hice aquello. ¿Qué dice? El general MacArthur afirmó con la cabeza lentamente. ¿Para qué negarlo ahora, ya que vamos a morir todos? Envié a Richmond a la muerte. Esto era un crimen. ¡Bravo, un crimen! Y decir que siempre respeté la ley, pero en este momento no veía las cosas como hoy, y no tuve remordimientos. Se lo ha buscado, lo tiene bien merecido, así pensaba yo entonces. Pero ahora, ¿qué?, inquirió Vera. Inclinó la cabeza con aire perplejo y angustioso. No sé nada más, no sé nada. La vida se me apareció de otra forma distinta. No sé si Leslie supo la verdad. No lo creo. Jamás adiviné sus pensamientos. Más tarde murió y me dejó solo. Solo, replicó Vera, y el eco de su voz se lo devolvían las rocas. Usted también será feliz cuando llegue su hora, continuó el general. Vera se levantó y le respondió con voz seca. No comprendo a qué hace usted alusión. La comprendo, pequeña, la comprendo. No, mi general, usted no me comprende. No del todo. El general volvió su mirada hacia el mar e, inconsciente de la presencia de la joven, murmuró con voz cariñosa. Leslie. Cuando volví a Blow de la casa, llevaba una cuerda bajo el brazo. Encontró a Armstrong en el mismo sitio en el que lo había dejado, fija la mirada en las profundidades marinas. ¿Dónde está Lombard?, preguntó con curiosidad. Ha ido a comprobar una de las hipótesis, le respondió Armstrong. Estará aquí dentro de un minuto. Mire, Blow, estoy intranquilo. Todos lo estamos, me parece. Seguro, pero usted no me comprende. Me inquieto por el viejo general. ¿Qué es lo que le pasa? Con una mueca, el doctor contestó. ¿No buscamos a un loco? ¿Qué piensa usted de él? ¿Usted le cree capaz de cometer asesinatos?, preguntó Blow, incrédulo. No diré tanto. No soy especialista en enfermedades mentales y no he tenido una conversación con él, ni le he podido estudiar, pues, desde ese punto de vista. Chochea, sí, se lo concedo del todo convencido,
Pero de eso a sospechar que... Usted tiene razón, le interrumpió. El asesino se oculta en la isla. Por ahí viene Lombard. Ataron la cuerda con solidez a la cintura de Lombard. Trataré de ayudarme yo mismo. Esperen siempre a que sacuda la cuerda bruscamente. Durante algunos instantes los dos hombres siguieron con la vista el descenso de Lombard. «Es ligero como un mono», exclamó Blow con voz extraña. «Ha debido hacer alpinismo», observó el médico. «Eso diría». Un silencio se hizo entre los dos hombres y el inspector de policía emitió esta opinión. «Es un bicho raro entre nosotros. ¿Sabe usted lo que pienso?» «Le escucho». «No me inspira confianza alguna». «¿Por qué?» «No podría explicarlo claramente, pero le creo capaz de todo. Usted ya sabe la vida que ha llevado de aventuras». «Sí, pero apostaría que muchas de sus aventuras no ganarían nada al ser sacadas a la luz». Después de una pausa preguntó al médico. «¿Por casualidad ha traído usted su revólver, doctor?» «¿Yo? Claro que no. ¿Por qué?» «¿Por qué Lombard tiene el suyo?» «Sin duda alguna por costumbre». Blow refunfuñó. Una violenta sacudida se sintió en la cuerda, y durante unos instantes, tanto Blow como el médico emplearon todas sus fuerzas para que no se soltase la cuerda. Cuando ésta quedó bien tirante, Blow observó. «Hay costumbres y costumbres. ¿Qué Lombard para ir a un país salvaje? Y que lleve el revólver en todo momento. Ahora también tendrá su saco de provisiones, su infiernillo y polvos contra las pulgas. No sería extraño. Pero esa costumbre no le haría trasladarse aquí con su equipo colonial. Eso solamente ocurre en las novelas policíacas, que las gentes guarden su revólver hasta para dormir». Perplejo, el doctor Armstrong agachó la cabeza. Inclinado al borde del abismo, seguía los progresos de su compañero. Lombard terminó su exploración y su cara expresaba la inutilidad de sus esfuerzos. Pronto se remontó al pico de la roca y secándose el sudor de la frente dijo: «Pues estamos listos. No nos queda más que examinar la casa». Ya en ella las exploraciones fueron hechas sin dificultad. Comenzaron por las dependencias anexas, luego dirigieron su atención al interior de la morada. El metro de Mr. Rogers, que encontraron en un cajón de la cocina, les sirvió de mucho, pero la casa no tenía ningún rincón oculto. Toda la estructura era de estilo moderno, líneas rectas, que no dejaban lugar alguno para escondrijos. Inspeccionaron primero el piso abajo, y cuando subían por la escalera para continuar en el piso de arriba, vieron por la escalera del rellano al criado Rogers, que llevaba a la terraza una bandeja cargada de combinados. «Ese sinvergüenza es un fenómeno. Continúa su servicio impasible, como si no hubiese pasado nada», señaló Lombard. «Rogers es la perla de los mayordomos. Rindámosle este homenaje», dijo el doctor. Y su mujer era una excelente cocinera. La cena de anoche... Entraron en el primer dormitorio. 5 minutos después se encontraron en el rellano. Nadie se ocultaba. Imposible esconderse en ninguna habitación. «Vean», anunció Blow, «he ahí una escalera». «En efecto, debe de ser la escalera que conduce a los cuartos de los criados», respondió Armstrong. Blow insistió. «Habrá en los desvanes un sitio para el depósito del agua, y es lo único que nos queda por registrar». En este momento preciso, los 3 hombres percibieron un ruido que parecía venir de arriba, como si alguien caminase cautelosamente. Todos lo oyeron. Armstrong cogió del brazo a Blow y Lombard, levantando un dedo, impuso silencio. «Escuchad». El ruido se repitió. Alguien se movía con sumo tiento por arriba con paso furtivo. Armstrong murmuró en voz baja: «Me parece que es en el cuarto donde reposa el cadáver de la señora Rogers». «Seguro», respondió Blow. «No se podía escoger mejor escondite. ¿Quién pensaría en subir allí? Subamos sin hacer ruido».
A paso de lobo, subieron sin hacer ningún ruido y se deslizaron por el pequeño pasillo. Y ante la puerta de los criados, escucharon. Sí, había alguien en la habitación. Un débil ruido les llegó desde el interior. «Vamos», susurró Blow. Abrió la puerta de golpe y entró precipitadamente seguido de los otros dos. Los tres se pararon a la vez. Rogers se encontraba ante ellos, con los brazos cargados de ropas. Blow fue el primero que recobró la serenidad y dijo: «Perdone, Rogers, pero hemos oído ruido en este cuarto y hemos creído que...». Rogers le interrumpió: «Les ruego que me perdonen, señores. Estaba recogiendo mis cosas. He pensado que ustedes no tendrían inconveniente en que duerma en una de las habitaciones que hay libres en el piso de abajo, en la más pequeña». Se dirigía al Dr. Armstrong, que respondió: «Eso es natural. Instálese en la habitación, Rogers». Rogers evitó mirar el cuerpo que estaba sobre la cama, tapado con una sábana. «Gracias, señor». El criado salió de la estancia, llevándose sus ropas, y bajó al primer piso. El Dr. Armstrong se dirigió hacia la cama, levantó la sábana y examinó el semblante apacible de la muerta. El miedo había desaparecido para dar lugar a la tranquilidad de la nada. «Qué lástima que no tenga mis instrumentos aquí. Me hubiese gustado saber de qué veneno se trataba. Señores, terminemos pronto, pues tengo la impresión de que no encontraremos nada aquí». Blow se agitaba como un diablo procurando abrir una especie de nicho en el desván. «Este buen hombre se desliza como una sombra. Hace solo un par de minutos que estaba en la terraza y nadie de entre nosotros le ha visto subir las escaleras», hizo observar Blow. «Es por lo que sin duda hemos creído que había alguien extraño en esta habitación», respondió Lombard. Blow desapareció por una oscura puertecita en el desván. Lombard sacó su linterna de bolsillo y le siguió. 5 minutos después, los tres volvían, llenos de polvo y telarañas. Una profunda decepción se leía en sus semblantes. No había más que 8 personas en toda esa isla. Capítulo 9. Lombard se expresó lentamente. «Bueno, estamos fastidiados del todo. Hemos levantado el andamiaje con todos los requisitos de un acuciante drama de supersticiones y fantasías, y todo ello a causa de la coincidencia de 2 defunciones. Por lo tanto, orientemos nuestro razonamiento. Soy médico y pretendo conocer a los suicidas. Marston no era de los que se matan voluntariamente», repuso Armstrong con voz grave. «¿No podría haber sido un accidente?», preguntó Lombard. «Extraño accidente», respondió Blow y añadió: «En cuanto a la mujer, la señora Rogers, sí, su muerte parece debida a una causa accidental». «¿Accidental? ¿Cómo es eso?», preguntó Lombard. Blow parecía no saber cómo responder a esa pregunta. Su cara, de ordinario sonrosada, se coloreó aún más y murmuró: «Veamos, doctor, usted le administró una droga». «¿Una droga? Explíquese usted». «Ayer noche usted mismo dijo que le había dado algo para dormir». «Ah, sí, fue un inofensivo soporífero». «¿Qué era?». «Le hice tomar una dosis muy suave de Veronal, una preparación nada peligrosa». «Dígame, ¿no es posible que le haya dado una dosis más fuerte de ese producto?», insistió Blow. Furioso, el doctor protestó. «¿Qué insinúa usted?». Blow no se amedrentó. «¿No es posible que usted haya cometido un error? Esa clase de accidentes pueden pasarle a cualquiera». «No he cometido ningún error», añadió el doctor. Su insinuación roza lo grotesco. Rojo de cólera, Armstrong continuó: «Acúseme enseguida de haber dado expresamente a esa desgraciada una dosis excesiva de Veronal». Lombard intervino para calmarles. «Vamos, señores, un poco de calma. No comencemos por acusarnos unos a otros». Blow
replicó en tono mesurado. Busco solamente saber si el doctor se ha equivocado. Un médico no puede permitirse el lujo de equivocarse, amigo mío, respondió Armstrong, descubriendo sus dientes en una sonrisa forzada. No sería la primera vez que haya usted cometido una equivocación, si creemos lo dicho por el disco del gramófono, insistió Blow, pensando sus palabras. Armstrong palideció. Lombard, furioso, se dirigió a Blow. ¿Qué significa esta actitud agresiva? Estamos todos en la misma situación y debemos ayudarnos mutuamente, pues también podríamos preguntarle algo a usted sobre ese asunto de perjurio. Blow se adelantó con los puños crispados, replicó: Déjeme tranquilo con esa historia, no son más que mentiras. Me gustaría conocer ciertos detalles acerca de usted. ¿De mí? Sí, quisiera que usted me dijese por qué lleva un revólver, cuando viene usted solo, a título de invitado. Es usted muy curioso, Blow. Estoy en mi derecho. Blow, usted no es tan tonto como parece. Puede ser, pero respóndame respecto a ese revólver. Lombard sonrió. Lo he traído porque esperaba caer en una cueva de sinvergüenzas. No era eso lo que usted nos decía anoche. Ayer nos engañó usted. En cierto sentido, sí, asintió Lombard. Pues díganos la verdad ahora. Bueno, he dejado creer que estaba invitado en esta lista como los demás. No es cierto. La realidad es que un pequeño judío llamado Morris me ha ofrecido 100 guineas por venir aquí y tener abiertos los ojos para lo que pudiera pasar. Me dijo que yo estaba reputado como hombre de recursos en las situaciones difíciles. ¿Y bien? Insistió Blow. Ah, eso es todo, respondió Lombard en tono sarcástico. Seguramente le habría dicho algo más que eso, añadió Armstrong. No pude sacarle nada más. Era cosa de tomarlo o dejarlo. Me dijo, y bueno, como yo estaba sin un céntimo, acepté. Con aire de incredulidad, Blow preguntó: ¿Por qué no nos lo dijo usted ayer anoche? Lombard hizo un movimiento de hombros muy elocuente. ¿Cómo podía saber yo, querido amigo, si el incidente del gramófono era precisamente por lo que me habían hecho venir aquí? Me hice el inocente y les conté una historia que no me comprometía para nada. Ahora, dijo el doctor con sonrisa maliciosa, supongo que verá usted las cosas bajo otro aspecto completamente diferente. La cara de Lombard se ensombreció. Sí, ahora creo que estoy como todos ustedes. Las 100 guineas ofrecidas eran el anzuelo que me tendió Mr. Owen para atraerme a la ratonera. Hizo una pausa y continuó: Pues juraría que todos estamos cogidos en la misma celda. La muerte de la señora Rogers, la de Tony, la desaparición de los negritos en la mesa del comedor. Sí, la mano de Mr. Owen se ve en todo esto. Pero ¿dónde demonios se esconde ese tal? Abajo, el sonido solemne del batintín llamó a los invitados para comer. Rogers estaba en la puerta del comedor. Cuando los 3 hombres bajaban las escaleras, se dirigió hacia ellos y les dijo con voz inquieta: Espero que la comida será de su agrado. Hay jamón y lengua fría y he cocido algunas patatas también. Además, hay queso, biscuits y frutas en conserva. Esa minuta me parece muy aceptable. ¿Tienen entonces muchos víveres de reserva?, preguntó Armstrong. Una gran cantidad, señor, sobre todo en conservas. La despensa está repleta. Esta precaución es indispensable en una isla que puede quedar aislada de la costa por tiempo indefinido. Exacto, aprobó Lombard. Seguidamente los 3 individuos entraron al comedor. Es una lástima que Fred Narracott no haya venido esta mañana. ¡Qué mala suerte! Sí, una verdadera mala suerte, terminó Lombard. Miss Brent entró en el comedor. Se le había escapado el ovillo de lana y lo iba recogiendo cuidadosamente. Sentándose a la mesa, indicó:
El tiempo cambia. Se ha levantado el viento y las olas están embravecidas. A su vez, el juez Wargrave hizo su entrada con paso lento y mesurado. Bajo sus espesas cejas, sus ojos lanzaban centelleantes miradas a los demás invitados. Tras una pausa les dijo: «Vuestra mañana ha sido completa». En su voz se notaba la ironía. Vera Claythorne hizo su aparición de golpe. Parecía sofocada. «Supongo que no me esperaban», se apresuró a decir a manera de excusa. «¿Llegó retrasada?» «¿No es usted la última? Pues el general no ha venido todavía», respondió Miss Brent. Rogers, dirigiéndose a esta, preguntó: «Señorita, ¿hay que servir enseguida o quieren esperar?» «El general MacArthur está sentado en una roca contemplando el mar», respondió Vera. «Desde ese sitio dudo mucho de que haya oído el batintín. En todo caso, no está hoy muy normal». «Corro a anunciarle que la comida está servida», se apresuró a decir Rogers. El doctor se levantó precipitadamente. «Voy yo. Ustedes pueden empezar». Salió de la habitación y detrás de él se oyó la voz de Rogers. «Señorita, ¿quiere usted lengua o jamón?» Los 5 invitados, sentados alrededor de la mesa, no sabían qué decirse. Fuera, las ráfagas de viento se sucedían. Vera, temblorosa, suspiró. «La tempestad se acerca». Blow añadió para mantener la conversación: «En el tren de Plymouth me encontré con un viejo que no cesaba de decirme que iba a estallar una fuerte tempestad. Es extraordinario cómo esos viejos lobos de mar predicen el tiempo». Rogers fue quitando los platos de la mesa. Bruscamente, con la vajilla en las manos, se detuvo y dijo con voz angustiada: «Oigo correr a alguien». Efectivamente, todos oyeron un ruido precipitado de pasos en la terraza. En este mismo momento, todos adivinaron instintivamente lo que pasaba y sus miradas convergieron hacia la puerta. El doctor Armstrong apareció sin aliento. «El general MacArthur», balbució. «¿Muerto?». La pregunta escapó de los labios de Vera. «Sí, ha muerto», confirmó. Hubo un silencio, un largo silencio. Las 7 personas reunidas en la habitación se miraban, incapaces de pronunciar una sola palabra. La tempestad estalló cuando transportaban el cuerpo del viejo general al interior de la casa. Los invitados esperaron en el vestíbulo. En aquel momento, la lluvia caía a raudales y el viento soplaba con fuerza. Mientras Blow y Armstrong subían las escaleras con el cuerpo del general, Vera penetró en el desierto comedor. Estaba tal como lo habían dejado. Los entremeses permanecían intactos sobre la mesa. Vera se dirigió hacia ella y en ese momento Rogers entró despacito. Sobresaltándose al ver a la joven y mirándola fijamente, balbució: «Miss, venía a ver». «Usted tiene razón, Rogers. Véalo usted mismo. No quedan más que 7 negritos». El cadáver yacía sobre la cama. Después de un breve examen, el doctor abandonó el dormitorio y bajó a reunirse con los demás. Los encontró reunidos en el salón. Miss Brent se entretenía con su labor. Vera, de pie cerca a la ventana, miraba la lluvia caer a raudales. Blow estaba sentado. Lombard se paseaba nervioso por la habitación. En el fondo de la estancia estaba con los ojos cerrados, instalado en un butacón, el juez Wargrave. A la entrada del doctor, pareció despertar y preguntó: «¿Y qué, doctor?». Muy pálido, Armstrong respondió: «No se trata de una crisis cardíaca ni de nada por el estilo. MacArthur fue golpeado con un martillo o algo parecido en la cabeza». Hubo un ligero murmullo, pero la voz del juez Wargrave lo extinguió. «¿Ha encontrado el instrumento del crimen?». «No,
pero usted parece estar muy seguro de lo que dice. Segurísimo. Ahora sabemos exactamente dónde estamos, declaró calmado el juez. No había lugar a duda. El juez tomaba el mando de la situación. Durante la mañana, permaneció inmóvil en el butacón de mimbre, evitando desplegar toda actividad. Pero ahora asumía la dirección del asunto con toda la autoridad que le confería la práctica de sus largos años de magistrado. Esclareciéndose la voz, tomó la palabra. Esta mañana, sentado en la terraza, les observé a todos ustedes. Sus intenciones no me dejaron duda alguna. Han registrado la isla en busca y captura de un asesino desconocido. Es cierto, respondió Lombard. El juez continuó. Ustedes están de acuerdo conmigo referente a la muerte de Marston y de la señora Rogers. No fueron accidentales y tampoco pueden considerarse como suicidios. ¿Se han formado ustedes alguna idea sobre las intenciones que tuvo Mr. Owen al traernos aquí? Es un loco, un desequilibrado, estalló Blow con rabia. Es evidente, pero eso no cambia en nada la consecuencia de sus actos. Nuestros esfuerzos deben dirigirse hacia el mismo final, salvar nuestras vidas. Le aseguro que no hay nadie en la isla, aseguró Armstrong. Nadie. El juez, acariciándose la barbilla, dijo suavemente. Nadie en el sentido que usted lo entiende. Yo mismo, esta mañana, saqué la misma conclusión. Hubiera podido anticiparle lo inútil de su búsqueda. Sin embargo, estoy convencido que Mr. Owen, por darle el nombre que él ha escogido, se encuentra en la isla, lo juraría por mi vida. Este hombre ha decidido castigar a ciertos individuos por faltas cometidas que escapan a la ley. No dispone de otros medios para su plan que el juntarse con sus invitados. Creo que Mr. Owen es uno de nosotros. No. Vera pronunció estas palabras con voz débil, como si gimiese. El juez se volvió hacia ella con mirada penetrante. Miss Vera, no tenemos más remedio que rendirnos a la evidencia de los hechos. El tiempo apremia y todos corremos un grave peligro. Uno de nosotros es Owen y no sabemos quién. De las 10 personas que desembarcaron en la isla, 3 han desaparecido. Anthony Marston, la señora Rogers y el general MacArthur. Solo quedamos 7 y uno de nosotros es el falso negrito. Hizo otra pausa y pasó la mirada a su alrededor. Creo que todos ustedes comparten mi idea. Es fantástico, pero quizá usted tenga razón, añadió el doctor. No hay duda alguna, dijo Blow, y si quieren escucharme, puedo sugerir una buena idea. Con gesto rápido, el juez le atajó. Nos ocuparemos de esto más tarde, pues ahora solo me interesa saber que todos estamos de acuerdo sobre este primer punto. Emily Brent, que continuaba su labor, dijo: su razonamiento me parece lógico. Sí, uno de nosotros está poseído del demonio. Me niego a creerlo, protestó Vera. ¿Y usted, Lombard?, preguntó Wargrave. Yo lo creo también. Satisfecho, el juez hizo un signo con la cabeza y añadió: ahora, escuchemos sus declaraciones. Antes de empezar, ¿sospecha usted de alguien en particular? Mr. Blow, creo que tenía usted algo que decirnos. Blow respiraba con dificultad y al fin pudo decir: Lombard tiene un revólver. Ayer noche no nos dijo la verdad y él mismo lo reconoce. Lombard sonrió desdeñosamente. Creo prudente explicarme una vez más. Lo hizo en términos breves y concisos. ¿Qué prueba tiene usted que darnos?, preguntó Blow. Nada corrobora su historia. Estamos todos en un mismo caso. No podemos confiar más que en nuestra palabra. Nadie de entre nosotros parece darse cuenta de esta situación extraordinaria. ¿Hay alguien entre nosotros a quien podamos eliminar por los testimonios que poseemos?
El doctor Armstrong se apresuró a decir: soy un médico conocido y la idea de que yo pudiese ser objeto de una sospecha. Con un gesto de la mano, el juez frenó al orador, declarando con voz agria: yo también soy un personaje conocido, pero eso nada prueba. En todos los tiempos ha habido médicos que perdieron la cabeza y magistrados que se volvieron locos. Y también, añadió dirigiéndose a Blow, policías. Sea lo que fuere, intervino Lombard, creo que las señoras quedan libres de nuestras sospechas. El juez enarcó las cejas y, elevando su voz tan conocida en tribunales, dijo: ¿debo deducir, según usted, que las mujeres están exentas de locura homicida? Evidente no, pero parece imposible que... Se calló, pues Waldegrave se dirigía al médico. Doctor, según usted, ¿una mujer tiene la fuerza física suficiente para dar el golpe que ha matado al pobre MacArthur? El médico respondió con calma: perfectamente, si emplease el instrumento necesario, un mazo o un martillo. ¿Y eso no exigiría un esfuerzo extraordinario por su parte? Ninguno. El juez Waldegrave torció su cuello de tortuga y continuó: las otras 2 muertes resultaron por la absorción de un veneno, y en esto no hay discusión posible. Ese acto pudo ser realizado por una persona sin necesidad de emplear el más mínimo esfuerzo físico. Vera exclamó con cólera: pero usted está loco. Lentamente, el juez volvió los ojos hacia ella y la envolvió con su mirada fría e impasible de hombre acostumbrado a juzgar a los humanos. Vera pensaba: este juez me observa como un objeto de experimentación. Y la idea vino de repente con gran sorpresa suya: a este hombre no le soy simpática. Muy dueño de sus palabras, el magistrado le aconsejó: querida jovencita, le ruego que trate de dominar sus sentimientos. Yo no acuso. E inclinándose hacia Miss Brent: espero, Miss Brent, que usted no se habrá ofendido por mi insistencia al considerarnos a todos igualmente sospechosos. Miss Brent no levantó la cabeza de su labor y con tono glacial respondió: la idea de que pudiese ser acusada de la muerte de uno de mis semejantes, con mayor motivo si son 3, parecerá grotesca a los que conozcan mi carácter. Pero comprendo la situación. Siéndonos extraños los unos a los otros, nadie puede dejar de ser sospechoso, ya que ninguno puede presentar pruebas de su inocencia. Como acabo de decir, entre nosotros hay un monstruo. Así, todos estamos de acuerdo, dijo el juez. Llevaremos la averiguación sin exceptuar a nadie y no tendremos en cuenta ni el carácter moral ni la clase social de cada uno de nosotros. ¿Y en cuanto a Rogers?, preguntó Lombard. ¿Qué?, exclamó el juez sin mirarle. Según mi opinión, Rogers debiera de ser tachado de la lista, replicó Lombard. ¿Y por qué? Explíquese. Lo primero es que no tiene la inteligencia para realizar tales hechos. Y por otra parte, su mujer misma fue una de las víctimas. Una vez más, centellearon los ojos del juez. En mis tiempos he visto muchos hombres llevados ante el tribunal bajo la acusación de asesinato de sus mujeres, y con las pruebas aportadas han sido reconocidos culpables. No busco contradecirle a usted, dijo Blow. Que un hombre asesine a su mujer entra en la esfera de las posibilidades. Es hasta casi natural, añadiría yo, pero no en el caso de Rogers. Hasta admitiría que la hubiese matado por temor a que ella lo denunciase, o por haberle cobrado aversión, y hasta quizás por querer contraer segundas nupcias con alguna jovencita, pero no veo en él al enigmático Mr. Owen, que se toma la justicia por su mano y comienza por suprimir a su esposa por un crimen que ha cometido en complicidad. El juez Waldegrave le observó: usted se basa sobre lo que hemos oído para formarse de él una opinión,
pero ignoramos si Rogers y su mujer realizaron verdaderamente la muerte de esta señora. Puede ser que la acusación fuera falsa, con objeto de colocar a Rogers en la misma situación que todos nosotros. El terror que ayer noche demostró la mujer de Rogers podría ser causado al darse cuenta del desarreglo mental de su marido. Piense usted como quiera, añadió Lombard. Owen es uno de nosotros, y no hagamos excepción alguna, nos atenemos a su parecer. Repito que no haré ninguna excepción, no se ha de tener en cuenta la moralidad ni el nivel social de nadie. Por ahora lo que importa es examinar el caso de cada uno según los hechos. En otros términos, hay entre nosotros una o varias personas que no hubiesen podido materialmente administrar el cianuro a Marston o una fuerte dosis de soporíferos a la señora Rogers y golpear ceñudamente al general. Esto está bien hablado, exclamó Blow. Vayamos al fondo del asunto. En cuanto a la muerte del joven Marston, es muy difícil descubrir al culpable. Hemos supuesto que alguien desde la terraza, por la ventana abierta, echó en el vaso que estaba en la mesa el veneno, pero también es cierto que uno de los que estábamos en el salón hubiera podido hacerlo. No recuerdo exactamente si Rogers estaba en la habitación en esos momentos, pero los demás sí que estábamos presentes. Después, un silencio y él continuó. Ocupémonos ahora de la muerte de la mujer de Rogers. En este caso, los dos principales sospechosos son el marido y el médico. Tanto el uno como el otro reúnen todas las probabilidades. Armstrong se levantó tembloroso. Protesto de esa insinuación. Juro haber administrado tan solo la dosis necesaria para que descansara. ¡Doctor! La voz del juez invitando al doctor a que no continuase sirvió para interrumpirle, mas continuó. Su indignación me parece natural, pero admito, sin embargo, que nosotros debemos tomar en consideración todos los aspectos que los hechos presentan. Usted o Rogers son los que tuvieron más facilidad de hacerlo. Ahora, consideremos la posición de los otros invitados. ¿Qué posibilidad teníamos Blow, Miss Brent, Miss Vera, Lombard y yo de echar el veneno en el vaso? ¿Puede alguno ser inocente? No lo creo. Vera exclamó furiosa. No me encontraba cerca de la mujer, ustedes fueron testigos. El juez Orgrave reflexionó un instante. Por lo que recuerdo, he aquí cómo ocurrió. Si me equivoco, les ruego que me rectifiquen. Marston y usted, Lombard, dejaron el cuerpo sobre el sofá. Y el doctor vino a examinarla. Mandó a Rogers en busca del coñac. Y entonces nos inquietamos por saber de dónde provenía la voz acusadora, y nos dirigimos todos a la habitación contigua, a excepción de Miss Brent, que permaneció sola con la mujer desvanecida. Los colores aparecieron en la cara de Miss Brent, la cual dejó su labor y declaró: «Es monstruoso eso». El juez, implacable, continuó: «Cuando volvimos a esta habitación, usted, Miss Brent, estaba inclinada sobre la mujer». Emily Brent replicó: «La piedad es, pues, un crimen a sus ojos». Yo me ajusto a los hechos. En ese momento Rogers regresaba con el coñac que podía haber envenenado antes. El vasito con el licor le fue dado a la enferma y poco después, entre el doctor y Rogers, ayudaron a acostarla, dándole a Armstrong un sedante. «Eso es lo que pasó», confirmó Blow. «El juez, Lombard, Miss Vera y yo estamos a salvo de toda sospecha». Estas palabras las había dicho con fuerza y aire triunfante, pero el juez le miró fijamente y murmuró: «Ah, ¿usted lo cree así? Debemos tener en cuenta cualquier eventualidad». «No comprendo», respondió Blow, sorprendido. Orgrave se explicó de esta forma. Arriba, en su habitación, la señora Rogers estaba en su cama. El sedante administrado por el doctor comienza a producir su efecto. Está adormecida y sin voluntad alguna. Supongamos que en ese instante alguien ha llegado trayendo, digamos, un comprimido o una poción, diciéndole:
El doctor quiere que se tome usted este medicamento. ¿Dudan ustedes que ella no se lo hubiera tomado sin reflexionar? Hubo un silencio. Blow movía los pies y en su frente aparecían gotas de sudor. Lombard tomó la palabra. No puedo aceptar esa versión. Nadie se fue del salón sino unas horas después de que Mrs. Rogers fuera conducida a su dormitorio. Enseguida acaeció la muerte fulminante de Marston. Alguien pudo salir, le interrumpió el juez, de su habitación más tarde. Pero si entonces estaba Rogers en la habitación con su mujer, observó Lombard. No, dijo el doctor. Rogers bajó para quitar la mesa y arreglar el comedor. No importa quién pudo entonces introducirse en la habitación de Rogers sin verle nadie. Veamos, observó Emily Brent. Esa mujer estaba adormecida por efecto de la droga que usted le dio a beber. Sí, con toda probabilidad, pero no lo afirmaría, pues si no se le ha prescrito al paciente, jamás se sabe la reacción que produce un medicamento. Depende del temperamento del paciente, el que un soporífero surte el efecto en más o menos tiempo. Usted nos dice lo que quiere, doctor, insinuó Lombard. De nuevo, la cara de Armstrong enrojeció de cólera. Una vez más, la voz fría del magistrado detuvo las protestas del médico. Las recriminaciones no nos llevan a ningún resultado, solo interesan los hechos. Cada uno reconoce voluntariamente que alguno de entre nosotros pudo subir a la habitación. Cierto que en esta hipótesis tiene un valor relativo, yo lo reconozco. La aparición de Miss Brent o Miss Vera cerca de la enferma no habría ocasionado sorpresas, mientras que si Blow, Lombard o yo nos hubiésemos presentado, nuestra visita parecería insólita, pero no habría provocado ninguna sospecha en la mujer. ¿A dónde nos conduce todo esto?, preguntó Blow. El juez Waldegrave se acarició los labios y con gesto frío e impasible declaró: «Vamos a examinar el tercer crimen y establecer el hecho de que nadie de entre nosotros puede estar enteramente exento de sospecha». Hizo una pausa, carraspeó y siguió diciendo: «Llegamos ahora a la muerte del general, ocurrida esta mañana. Ruego a los que de entre nosotros sean capaces de suministrarse una coartada, la expongan. Yo no puedo dar ninguna coartada posible, pues toda la mañana he estado sentado en la terraza meditando. He pasado revista a todos los extraños acontecimientos que han ocurrido en la isla desde ayer noche. Estuve en la terraza hasta que sonó el batintín para comer, pero me imagino que hubo muchos momentos en que nadie me hubiese visto bajar hasta el mar, asesinar al general y volver a ocupar mi sitio en la butaca. Les aseguro que no me he ausentado de la terraza, pero ustedes no tienen más que mi palabra. Por lo tanto, eso no es suficiente y son necesarias pruebas. Me encontraba con el doctor y Lombard. Los dos pueden testimoniarlo», dijo Blow. «Ustedes han vuelto a la casa para buscar una cuerda», precisó Armstrong. «Perfectamente. No he hecho nada más que ir y venir. Usted lo sabe de sobra. Usted ha estado demasiado lejos». «¿Qué demonios insinuó usted, doctor?» «Solamente digo que ha tardado en volver», repitió Armstrong. «Claro, he tenido que buscarla, pues no se echa las manos encima a un rollo de cuerda cuando no se sabe dónde está». Waldegrave intervino. «Durante la ausencia del inspector, ustedes estuvieron juntos, señores Armstrong y Lombard». «Buscaba el sitio mejor para poder enviar señales heliográficas a la costa», respondió sonriendo Lombard. «Me ausenté 1 minuto o 2». «Es exacto», declaró el doctor, afirmando con un movimiento de cabeza. «No ha tenido tiempo suficiente para realizar un asesinato, puedo jurarlo». «¿Alguno de ustedes consultó el reloj?», preguntó el juez. «No, claro que no. Además, yo no lo llevaba». 1 minuto o 2, eso es muy impreciso», murmuró Waldegrave. Volvió la cabeza hacia Miss Brent, que continuaba con el cuerpo erguido y su labor en la falda. «Miss Brent, ¿qué hizo usted esta mañana?» «En compañía de Miss Claythorne, he subido a la cima de la isla y después me he sentado en la terraza a tomar el sol». «No recuerdo haberla visto», recalcó Waldegrave. «No es extraño, pues me encontraba al amparo del viento, en el rincón del este, junto a la casa.
¿Y ha estado usted allí hasta la hora de la comida? Sí, señor. Ahora, a su vez, Miss Claythorne, continuó el viejo magistrado, hable usted. Esta mañana me he paseado, en efecto, con Miss Brent. Después he estado dando una vuelta por la isla y me he sentado al lado del general para charlar un rato. ¿Qué hora sería en aquel momento?, la interrumpió el juez. Por primera vez la respuesta de Vera fue evasiva. No sé con certeza, seguramente una hora antes de la comida, un poco más. ¿Era antes o después de que nosotros le habláramos?, preguntó Blow. Lo ignoro. De todas maneras le encontré muy raro. ¿En qué sentido lo juzga raro?, insistió Walgrave. Vera respondió con voz baja y temblorosa. Me dijo que íbamos a morir todos y que él esperaba su fin. Me asustó. El juez admitió con un movimiento de cabeza y le preguntó, ¿y después qué hizo? Volví a la casa y antes del almuerzo salí de nuevo y estuve detrás de la finca. Todo el día me he sentido muy nerviosa. No queda más que Rogers por preguntar, aunque dudo que la declaración pueda añadir algo más a lo que ya conocemos. Rogers, convocado ante este tribunal improvisado, no tenía gran cosa que decir. Toda la mañana había trabajado en el arreglo de la casa y en preparar la comida. Antes de esta, llevó los combinados a la terraza y después subió a su habitación para recoger sus ropas personales y trasladarlas a otra habitación. En toda la mañana no había mirado por las ventanas y por tanto no sabía nada que pudiese esclarecer el misterio de la muerte del general. En todo caso, él juraba que al poner los cubiertos había visto los 8 negritos de porcelana sobre la mesa del comedor. Cuando el criado terminó de declarar, se produjo un silencio. Luego, el juez Walgrave carraspeó y Lombard murmuró al oído de Vera. Ahora verá cómo el juez va a resumir nuestras declaraciones. Hemos hecho, con toda nuestra competencia, la encuesta de las circunstancias que envuelven las 3 muertes que nos ocupan. Hay muchas probabilidades contra ciertas personas, pero no podemos, sin embargo, declarar de forma fehaciente a los demás inocentes en toda complicidad. Reitero mi afirmación de que existe un asesino peligroso y probablemente loco entre las 7 personas aquí reunidas. Nada nos deja adivinar quién es. Por ahora, lo único que podemos hacer es tomar las medidas necesarias para ponernos en comunicación con la costa y pedir auxilio. Si el socorro tardase, lo cual es de suponer, dado el estado del mar, debemos tomar toda clase de medidas para asegurar nuestras vidas. Yo les estaré muy agradecido si me exponen las ideas que les sugieran estas cuestiones. Entretanto, recomiendo a cada uno que esté alerta, pues hasta aquí la tarea del asesino ha sido muy fácil, dado que sus víctimas estaban confiadas. De ahora en adelante, el deber nos ordena sospechar los unos de los otros. Un hombre advertido vale por 2. Les prevengo para que no se expongan a ningún riesgo y se guarden de los peligros. Es todo lo que tengo, por el momento. Lombard murmuró irónico. Se levanta la sesión.